Los movimientos de la escritura manuscrita tienen que ver también con la percepción visual de los halógrafos, o sea, los caracteres. Las regiones que naturalmente se activan cuando leemos, se activan también cuando vamos a iniciar escritura manuscrita. De hecho, esto se ha visto en estudios con resonancia funcional, que ocurre aún muchísimo más que con el mecanografiado. Mecanografiar, o sea, teclear, activa menos áreas y diferentes áreas de las que se activan con la escritura manuscrita. Partiendo de los chicos, de los bebés, de los infantes, la maduración de la lectoescritura tiene que ver con mecanismos cerebrales que son comunes, y los circuitos neurales para la lectura y los motores para la escritura están interrelacionados. Ustedes dirán, es de perogrullo, lo sabemos, pero van a ver que es muy diferente teclear o no teclear. Para la lectura hay un aprendizaje procedural, al igual que para el aprendizaje motor, que es mucho más notorio. Pero ¿saben el aprendizaje procedural de la lectura? ¿Algunos recuerdan aquellas prácticas de lectura veloz que había escuelas que enseñaban, escuelas para adultos, ¿no? O sea, instituciones que enseñaban lectura veloz? En realidad, la lectura veloz es algo interesante, porque todos nosotros, cuando leemos, lo hacemos a una velocidad muy llamativa. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, habituado a la lectura, una vez que aprendió las bases de la lectura, nuestro cerebro no lee las palabras completas. ¿No le ha pasado a ninguno de ustedes nunca que cuando comenzaron a leer algo tuvieron que volver a releer porque por el primer trigrama interpretaron una palabra que resultó que no lo era, porque en el contexto se dieron cuenta que no podía ser y era otra palabra? O sea, ustedes a partir del trigrama ya rellenaron y tuvieron un pantallazo de lo que estaban leyendo, y a veces está equivocado. Entonces, lo interesante que tiene que quedar claro es que hay un aprendizaje procedural de la lectura, al igual que desde ya es el aprendizaje procedural motor, pero el aprendizaje procedural motor de la escritura manuscrita es mucho más complejo e involucra muchas más áreas cerebrales que el aprendizaje para el tecleado, para el mecanografiado, ¿sí? Bueno, ganglios basales, corteza frontal, sobre todo área de Broca, regiones premotoras, corteza parietal, temporal superior, cerebelo. No tiene sentido que repita esto, porque son todas las áreas involucradas en la lectura y en la elaboración del lenguaje, en la expresión motora y escrita desde ya. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos sistemas? El aprendizaje procedural motor de la escritura interactúa con la corteza motora primaria, mientras que el de la lectura interactúa con las regiones del lenguaje del lóbulo frontal. Y eso es fundamental. El lóbulo frontal es otro analizador que se activa de la lectura. Y para que se hagan una idea, el aprendizaje procedural motor va a ser distinto según el método empleado, que difiere dependiendo del instrumento elegido. Por ejemplo, el sistema clásico del mecanografiado, esto lo vamos a desarrollar brevemente, 2 o 3 renglones para cada uno, pero al que le enseñaron a teclear por mecanografía, va a recordar o recordará, y a los que no se los cuento ahora, que la real manera de hacerlo es poniendo 8 dedos sobre el teclado. El meñique de la mano izquierda en la A y los otros a la S, D y F, el meñique de la mano derecha en el teclado español en la ñ y los otros 3 en la L, K y J. Y los pulgares sobre lo que sería barra espaciadora en una máquina de escribir clásica. Acá no, porque no nos da tanto, aunque podríamos. Pero después están estos 3 maravillosos sistemas: Hand and Peg, Two Thumb Technique, One-Handed Typing y el Swipe Texting, que lo vamos a desarrollar brevemente.
El mecanografiado al tacto o touch typing, también llamado mecanografiado a ciegas, el individuo no mira el teclado cuando escribe, por eso escribe muchísimo más rápido. Hay un aprendizaje de memoria procedural generado por la práctica. Ustedes recordarán, memoria procedural se va adquiriendo con la práctica. ¿Y cómo sabemos que adquirimos una memoria procedural? Por el aumento de velocidad en el rendimiento cuando realizamos la tarea. O sea, la famosa memoria muscular de los, ¿cómo se llaman los que hablan ahí por los influencers? Ya me cuesta hasta mencionarlos. En fin, hablan pavadas, pero bueno, está bien. Entonces, la velocidad y la precisión del tecleado del mecanografiado va a depender de adquirir una capacidad de recordar dónde están todas las letras, porque si bien uno pone los dedos en la ASDF y en JKLN, no se olviden que tenemos que saber de memoria la ubicación del resto de las letras en el teclado. O sea, yo tengo que saber cuándo subir o bajar un dedo, que podrá ser el índice, el mayor o el anular, el que sea, de acuerdo a la letra que voy a tocar. Y no se olvide nunca que el teclado al que están acostumbrados, el QWERTY, se llama QWERTY por QWERTY, que es la primera línea, empezando de izquierda a derecha, es un teclado generado para el inglés, porque este teclado tiene acomodadas las letras según la frecuencia de aparición en el idioma, cosa de que las que están más cerca de los dedos más hábiles, por ejemplo, la T, la H, la Y, son muy frecuentes en el inglés. Entonces están para ser tecleadas por el índice o el mayor. Entonces, no es casual el teclado como lo conocemos. Y el Hunt and Peck, en realidad, es algo así como método de exploración o scanning y picoteo. Esto es lo que hacen muchas personas que tienen que escanear el teclado, mirarlo para poder pulsar con los dos dedos índices las teclas que van a ejecutar para armar sus palabras. También el Hunt and Peck o el hunting lo llaman two finger typist y keyboard pecker, o sea, el que picotea el teclado. Este sistema es utilizado por muchas personas que al no dominar el anterior, el touch typing, al trabajar con la computadora trabajan con dos dedos. El problema está cuando vamos a la técnica de los 2 pulgares. La técnica de los 2 pulgares es la que utiliza todo el mundo con el celular, el teléfono celular. Todo el mundo. El que no usa el 2 pulgares utiliza el tecleado con una mano, o sea, tiene el teléfono con una mano y teclea con uno o dos dedos de la mano libre, que es la mano hábil, en el diestro la mano derecha. Ahí me incorporo yo no utilizo los 2 pulgares, yo tecleo con el dedo índice, en realidad la mano derecha, en el celular. Yo cuando tecleo en la computadora, tengo que mirar el teclado porque perdí habilidad para teclear utilizando el sistema de tecleado a ciegas, pero dentro de todo utilizo varios dedos, hasta 6, 3 de cada mano. Pero bueno, depende de cada uno. Acá lo que tiene que ser claro para todos es que los chicos que son tan hábiles y rápidos para teclear con los 2 pulgares, si tienen que teclear en la computadora grande, con 2 dedos son mucho más lentos. Y viceversa, el que está muy habituado a teclear con 2 dedos en una computadora o en una máquina de escribir cualquiera, cuando está en el teléfono no es tan hábil quizás con los 2 pulgares. Por supuesto, el teléfono celular tiene algo que es específico para él. El swipe texting, o sea, es el método en que se pasa el dedo sobre las letras, zigzagueando, manejando el dedo, y al pasar el dedo sobre las letras se genera la palabra en forma inmediata. Yo no lo utilizo, hay gente que me dice que debe ser muy rápido. De cualquier manera, y volviendo a esto, hay algunos problemas que tienen que ver con la capacidad de comprender el texto. Por ejemplo,
olvídense de las imágenes. Si yo les digo en castellano, ¿agarraste la idea? O agarrá el vaso. Estoy usando la palabra agarrar. Ahora bien, las dos acciones implican el uso de brazos, teóricamente, pero agarrar una idea yo no necesito el brazo. Agarrar una idea no se usa mucho en castellano, estoy traduciendo la frase en inglés. O las de acción relacionadas con las piernas. Pateó el hábito, o sea, se sacó de encima un hábito, o pateó una pelota. Cuando utilizamos en las oraciones palabras que pueden interpretarse literalmente, o que pueden ser simbólicas o representar modismos, vamos a ver que en los modismos se activan mucho más el frontal inferior, sobre todo el área de Broca, par triangularis, cuando se hace análisis temprano y tardío de la frase. La pars opercularis, también parte del área de Broca, lo recordarán, solo en la ventana temprana. Y la temporal medial, cerebelo derecho, corteza frontal, solo en la ventana tardía. O sea, que en la forma inmediata se activan, sobre todo, el frontal inferior, o sea, el área de Broca, y después las áreas posteriores. Esto es sumamente interesante porque evidentemente cuando tenemos que interpretar una oración en la cual las palabras pueden estar relacionadas con un concepto que se transmite literalmente o con un concepto que es simbólico, vamos a tener muy diferente activación en las áreas cerebrales correspondientes. Aquí es un trabajo del año 2022. Se compararon las habilidades de lectoescritura en niños que estaban en los primeros grados de escolaridad, entre 5 y 7 años. Y se observó que el mejor rendimiento en lectura y fonología correlacionaba mucho más con las habilidades en la escritura. Los que escriben más rápido y fluido son los que leen palabras y no palabras más rápido y con mayor precisión cuando tienen que repetir no palabras. O sea, la relación entre la lectura y la escritura es absoluta, incluyendo las áreas cerebrales afectadas. Ahora bien, entrenarnos en escritura manuscrita impulsa que uno pueda reconocer caracteres o signos lingüísticos, letras, números, signos de puntuación, símbolos convencionales. Y eso es muy importante, porque se puede adquirir en niños, se ha visto que lo adquieren niños que no tienen todavía la capacidad de la lectura. O sea, los chicos cuando dibujan, en realidad dibujan letras, dibujan símbolos, y los adquieren y los reconocen más rápido, y cuando aprenden a leer, los aplican más rápido. Esto también se vio en adultos. Cuando aprendemos a escribir, la cantidad de trazos, o sea, todos ustedes alguna vez han escrito a mano, y ustedes saben que cada letra les insume una cantidad de trazos, ya sea que lo hagan en cursiva, que mezclen cursiva con imprenta, etc. Todo el mundo tiene su propio sistema. Pero ¿qué es lo que importa aquí? Que hay gente que escribe inclinando la letra a la izquierda, hay gente que escribe inclinando a la derecha, hay gente que escribe inclinando la hoja. Yo, por ejemplo, para escribir pongo la hoja 45 grados elevada, o sea, a la izquierda, la base a la izquierda, y levanto el extremo derecho de la hoja 45 grados. Me acuerdo cuando fui a rendir el examen para conducir, lo primero que le pregunté a la psicóloga, porque lo primero que me dio la psicóloga, vi el dibujo y me estaba tomando un Bender, por Dios, pero no importa, no dije nada. Pero cuando vi que era el Bender, le dije dos cosas. Primero, que me estaba dando un lápiz de punta dura, de mina dura, que los lápices de mina dura muchas veces cuando hay que hacer puntos no los marcan, por eso se requiere uno de mina blanda.
porque la pobre gente cuando ve que con el lápiz no marca, hace un redondelito y lo bochan. Me miró y no le gustó nada que le dijera eso. Y mucho menos cuando le dije, yo para escribir inclino la hoja 45 grados. ¿Lo puedo hacer? Porque si no no lo puedo hacer, la dejo como debe estar. Le gustó mucho menos, pero aprobé, no sé por qué. En fin, cualquiera de ustedes puede leer su propia letra. Hay algunas personas que no pueden leer lo que escribieron ellos con su propia mano, pero son casos excepcionales y pueden leer lo que escribió cualquier otra persona, porque se habituaron a ver las letras con todas las formas posibles de distorsión, porque los alógrafos, o sea, las formas alternativas de la letra, ya sea en el alfabeto, o los grafemas, mayúscula, minúscula, itálica, imprenta, letras manuscritas con todas las variedades que se les puedan ocurrir. Cuando uno se acostumbró a leer manuscrito, puede ejercer, lee con mucha más rapidez y escribe mejor y aprende a manejar mucho mejor la escritura. Pero eso no es todo. Los chicos que yo he tenido, lo comenté en la clase pasada, he tenido la posibilidad de ver chicos de la familia, no mía, pero de familiares conocidos, y estos chicos cuando ven algo manuscrito no entienden. Entienden, por supuesto, leen a la perfección y muy rápido, como escriben muy rápido con el celular, y cuando están con la computadora leen sin problema el texto de la computadora, escriben un poco más lento, son más tipo dos dedos, pero están casi imposibilitados de entender la letra escrita, manuscrita. Yo no sé si eso es bueno o es malo. Hoy por hoy produce efectos indeseados en el aprendizaje. Cuando nosotros percibimos las letras, procesamos información visual, teniendo que ver con ello el tamaño, la localización, la orientación, los ángulos de las líneas en el estímulo, ya que todo esto define la identidad de la letra. El hemisferio derecho procesa las frecuencias espaciales más bajas requeridas para la percepción global, y el izquierdo las frecuencias espaciales más elevadas para el procesamiento de rasgos locales. La asimetría hemisférica es interesante. El hemisferio derecho es como que nos permite leer holísticamente, nos da el primer vistazo y entendemos en general. Por supuesto, fíjense, cada uno va a analizar la frecuencia espacial para la percepción de la lectura, lo cual no ocurre con la lectura en pantalla. Lean esto y después me cuentan. ¿Lo pueden leer? Sí. No me digan que les cuesta. No, sí. ¿No es fácil? Bien. Para demostrar las cosas tan increíbles que puede hacer nuestro cerebro. Esto es para demostrarles que una vez que adquirimos la función, nuestro cerebro puede trabajar sin inconveniente, con cualquier forma de presentación. Esto es una presentación en imprenta, mayúscula y números. Pero esto sería un ejemplo en pantalla de lo que nuestro cerebro puede hacer con todas las formas de escritos manuales, de manuscritos, que podamos tener a nuestro alcance. En la práctica, tanto la lectura como la escritura requieren ser automatizadas. Y eso únicamente se alcanza por la práctica constante. Básicamente, memoria procedural para la lectura y para la escritura en individuos neurológicamente sanos. Una vez completamente automatizados, se adquiere el nivel práctico, ya no hay que monitorizar más. Una vez que ustedes adquieren la praxia para la lectura y la escritura, ya la pueden realizar, ni siquiera ya se basa en memoria procedural, ya es una adquisición firme, práctica. Pero,
importante es que si no leemos habitualmente, no solamente vamos a escribir peor, vamos a tener menos vocabulario, el léxico va a estar muy reducido, sino que la habilidad de la conceptualización y simbolización va a estar severamente comprometida. Y esto se está viendo actualmente con los chicos en edad escolar. Creo que son todos conscientes de que hay una alarma, yo diría internacional, y también en nuestro país ya hay publicaciones, de la enorme dificultad que tienen los chicos para la simbolización y para la comprensión de la lectura crítica. Hay que empezar a analizar eso. O sea, no hay ningún problema, podemos... A ver, estaríamos generando, parafraseando un chiste reciente, estaríamos generando voy a tratar de ser poco agresivo con lo que digo, una generación anti-Terian. Vamos a generar una generación de burros que se creen humanos. Bien. Otro rasgo es la serialización, ya que tanto la lectura como la escritura se deben ejecutar, la ejecución de la lectura y la ejecución de la escritura son seriadas. Esto está en inglés, pero fíjense que tenemos varias formas de escritura, más apretada, más extendida, más inclinada, pero en definitiva es seriada. Dentro de la programación motora, todos los gestos de la escritura se representan como secuencias de unidades de movimiento. Olvídense de la jerarquía, o sea, ustedes para escribir tienen que generar unidades de movimiento. Buena parte de esto ocurre en el que trabaja con el teclado, no digo que no. Lo que no ocurre en el que trabaja con el teclado es la segunda etapa. Los movimientos individuales que generan en definitiva las letras son seriados, pero cada letra tiene un trazo propio. La unión de las letras o de los trazos forma las letras. La unión de los trazos hace que las letras formen palabras, frases y oraciones. Y acá esto no ocurre con el teclado, porque en el teclado no hay concatenación de movimientos individuales. En el teclado hay una seriación de toco esta y saco la palabra, pero eso no es, dentro de lo que es la ejecución, esa concatenación de trazos no se da con el teclado y el cerebro está perdiendo una cantidad importante de asociaciones. Si esto va a ser importante en el futuro, insisto, no lo sé. Con respecto a la lectura, aparte de la vocalización, porque ustedes cuando leen muchas veces están expresándolo en forma subvocal, o sea, mueven los labios. Hay personas que cuando leen, pero a la vez están moviendo los labios como si estuvieran diciendo lo que leen. Pero aparte de la vocalización, que también es serial, si yo digo mamá, tengo que decir la M antes que la A, más que está antes que la siguiente M, que la siguiente A, o sea, de cualquier manera es serial. Pero las representaciones fonológicas también son accesadas por procesos seriados. O sea, para que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo, ustedes tienen que acceder a los fonemas. O sea, si yo digo mamá, ustedes entienden mamá, pero su cerebro entendió a, y los unió, los compaginó, los separó de la palabra que venía antes y de la que venía después, y recién ahí comprendió el significado de mamá. Por lo tanto, fíjense que en la lectura también hay una concatenación, pero de elementos fonológicos, vocalicemos o no.
Bueno, y esta es una definición maravillosa. Las palabras son símbolos para recuerdos compartidos. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, compartimos un recuerdo que es el lenguaje. En fin. Los textos narrativos son historias escritas que toman forma de novelas o cuentos cortos. Y son más fáciles de comprender y recordar porque tienen que ver con experiencias cotidianas. Los textos expositivos pueden ser ensayos, pueden estar orientados a informar, a entretener o a comunicar ideas sobre temas específicos. Ambos van a generar diferente activación cerebral y van a generar mayor o menor facilidad. Generalmente las personas con mayor nivel de instrucción formal, habituadas a la lectoescritura habituadas a lo habitual, queda mal, pero bueno, pueden comprender textos expositivos con la misma facilidad que los narrativos. Las personas que no acostumbran a leer y que no escriben demasiado o no hacen elaboración manuscrita de sus ideas, pueden comprender textos narrativos, o sea, son los chicos que pueden leer novelas, cuentos, y los adultos que pueden leer novelas y cuentos, pero que ante un ensayo o una exposición de tipo transmisión de conceptos e ideas, y se van a ver en problemas. Para el cerebro, procesar la experiencia de un personaje de ficción o vivir esa actividad en la vida real es exactamente lo mismo. Las áreas del cerebro que se activan son las mismas. Además, el cerebro reacciona cuando lee algo y de la misma manera cuando lo experimenta. Cuando ustedes están viendo un partido de tenis, su cerebro tiene las neuronas en espejo que están haciendo que ustedes estén jugando el partido de tenis y pegándole a la pelota igual que los que están jugando. Eso con respecto a algo real. Cuando uno lee un personaje ficticio que hace una actividad, el cerebro activa las mismas áreas que se utilizarían para hacer esa acción. No quiero ni hablar con los amantes de los deportes en general, porque yo he visto, bueno, a mí me ha pasado en algunos partidos de fútbol que cuando están jugando yo no puedo evitar patear cuando considero que el jugador tiene que patear. Gente a la que le gustan el tenis, pádel, etcétera, me dice que le ocurre lo mismo, que mueven los brazos. Cuando uno lee historias de ficción, fíjense que se activa, por supuesto, todas las áreas de comprensión del lenguaje y del lenguaje escrito, las áreas posteriores relacionadas con el occipital, también el temporal anterior, claves semánticas, y fíjense, las áreas frontales de, acá tenemos el pars triangular y pars opercular, y esto es el área de Broca. Y las áreas que corresponden a la mano y al rostro en el área 4. Bueno, hay sistemas que procesan el costo-beneficio de involucrarse en actividades que requieren esfuerzo. Esto no lo vamos a desarrollar porque las áreas del esfuerzo no tienen que ver con esta charla. Y la lectoescritura en la universidad. Yo comparto lo que dice Borges, pero lamentablemente tanto en el secundario como en la universidad hay lecturas que son obligatorias. Lamentablemente, con el tiempo uno aprende de que alguna utilidad tuvieron, pero a mí, por ejemplo, me molestaba muchísimo estudiar bioquímica, por ejemplo, en la facultad. Pero bueno. A nivel universitario, la habilidad para tomar apuntes tiene mucha relación con el éxito en las disciplinas universitarias. Acá estoy poniendo artículos de 2019. La toma de apuntes empleando laptops se incrementó a nivel universitario. Entre el 72 y el 79% de los estudiantes usan notebooks o laptops en clase. En Finlandia y otros países escandinavos se ha prohibido no ya el uso del celular, sino que se ha prohibido llevar la laptop a clase.
A los alumnos se les exige, realmente es una verdadera tortura, si ustedes se lo imaginan, que escriban con lapicera y cuaderno. Estudios experimentales sobre retención inmediata de material de clase. La búsqueda de internet durante la clase empeora el rendimiento. O sea, si ustedes mientras yo estoy hablando están tratando de encontrar algunos de los artículos que están leyendo ahí, o buscando que la inteligencia artificial les provea algún concepto, alguna idea o algo para poder rebatir todas las cosas que les estoy diciendo y discutirme, bueno, van a encontrar que cuando llegue el momento, su rendimiento en este tema va a ser peor. También las multitareas y la alternancia de tareas, o sea, el multitasking y el task switching. Empecemos porque el multitasking no existe científicamente hablando. Es un maravilloso negocio para el que gana plata con esto. Pero si ustedes me dicen que el multitasking existe, yo les diría que traten de cantar una canción que les gusta al mismo tiempo que escriben un ensayo sobre la música. Ni que hablar que si consideran que multitasking es hacer varias tareas, empiezo una, la otra, vuelvo a la primera, de nuevo a la segunda, de nuevo a la tercera, se tarda el triple. La idea es iniciar una tarea y terminarla, antes de pasar a la siguiente. Y esto es fundamental, ya no en la universidad, con los pacientes con algún tipo de compromiso cognitivo. Si una señora con deterioro cognitivo amnésico pone el lavarropas, pone la carne en el horno, pero tiene ganas de tomar mate y como el horno va a tardar, pone la pava y la llaman por teléfono y se cruza hasta el kiosco de enfrente, no quieran saber el inicio simultáneo de todas esas tareas, cómo termina. Las preguntas concretas y las preguntas conceptuales requieren asociar información obtenida en clase con conocimientos previos. Eso es un hecho. Los individuos que toman nota manuscrita se desempeñan mejor que lo que lo hacen usando computadora en las preguntas conceptuales. O sea, hechos concretos, da lo mismo usar la computadora o escribir. Mi mamá me ama, da lo mismo, escríbanlo como quieran. Ahora, si ustedes tienen que elaborar sobre lo que yo les estoy diciendo y tienen que asociarlo con conocimientos previos y tratar de ver si lo pueden asociar con alguna experiencia personal, y digamos que el que trabaja con escritura manual anda mucho mejor que el que trabaja con la lectoescritura en computadora. Esto estoy hablando de trabajos con rendimiento en clase. Hay algunos del 2013, 2014, pero también 2018. Uso de computadora en clase, menor rendimiento académico. En Estados Unidos se estudió el nivel académico que se alcanza, o sea, el grado, primer grado, segundo grado, y las calificaciones también son menores. Esto, por supuesto, quiero que quede claro, estoy hablando de una estadística general donde se toman a muchas personas. Por supuesto que puede haber uno que trabaje con el teclado y ande 10 veces mejor que otro que trabaja con el manuscrito. Estoy hablando de información estadística sobre grandes grupos. Los que toman nota manuscrita graban menos palabras de la clase y tienen menos superposición literal. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajan con su cerebro. En cambio, el que trabaja con la computadora en realidad graba porque escribe lo que escucha y es literal lo que escribe, y entonces procesa información que no es propia. Procesar la información que se volcará en las propias palabras influye en la manera en que el contenido del material es codificado, habiendo beneficio también en el almacenamiento, bla, bla, bla. Esto se llama Encoding plus Storage Function. Esto, les aclaro, 1989, esto no es nuevo. Se sabe desde hace mucho tiempo. Tomar nota manuscrita mejora la codificación del material, resulta en superior calidad de almacenamiento externo, 2022. Cuando el estudiante
usa la laptop tiende a copiar literalmente lo escuchado o leído, produciendo escritos no generativos. No procesan la información con el foco dirigido a la captura de cada palabra y enfatizando el hecho de mecanografiar y menos en comprender las ideas. O sea, si ustedes tienen que pensar en dónde ponen los dedos para encontrar las teclas, no están elaborando lo que están escuchando. En cambio, cuando escriben, no tienen que mirarse la mano porque pueden escribir sin mirar aunque salga torcido el renglón. Pero escriben y piensan. Bien. La toma de apuntes generativos implica resumir, parafrasear, conceptualizar, etc. Y eso va a mejorar mucho el rendimiento. Yo, faltando 2 minutos, voy a parar acá y vamos a unas preguntas antes de pasar al siguiente tema. ¿Dudas, preguntas? Bien, si quedó alguien con vida, seguimos entonces. Acá está Vale, que Buenas. consiguió comunicarse. Así que le cedo la palabra. Bueno, yo lo que voy, ¿me escuchan todos? Muy buenas tardes a todos. Voy a intentar pasarles ahora el archivo. Sí, bien. Perfecto. El archivo de la clase para que lo tengan. No es que está tal cual, sino lo que traté de hacer es compactarlo como en cuadritos, porque voy a hablar de afasias, voy a hablar un poquito de afasias vasculares como para reforzar las funciones cerebrales del lenguaje, pero quiero mandarles el archivo para que no se tengan que dispersar. Y ahora mientras lo carga, les voy a pedir disculpas de antemano. Estoy usando el router el celu de router. Espero que no se corte y que no explote esto. El celular, digo. Están acá. Bueno, ahí ven mi pantalla de Power. Sí, vale. Bien, perfecto. Un segundo que cierro la puerta, si entra alguien, no. Ahora sí estoy tranqui. Bueno, mi nombre es Valeria Rubinho, yo soy médica especialista en neurología cognitiva, pertenezco al grupo de trabajo de neurología del comportamiento de la Sociedad Neurológica y estoy en el Centro de Neurología Cognitiva del Hospital Británico de Buenos Aires. Voy a hablar de las afasias, principalmente las neurodegenerativas, porque este es un curso de demencia, pero quiero echar un poquito de vasculares porque hay mucha similitud y quiero ver si podemos integrar similitudes y diferencias. Un poquito el temario, vamos a definir afasia, cuáles son las causas, breve repaso de los modelos del lenguaje que nos va a ayudar a comprender el resto de la clase, 2-3 palabras de afasias vasculares y el resto de neurodegenerativas. Bien, la afasia por definición es un trastorno adquirido del lenguaje causado por una lesión cerebral que implica alteraciones de la capacidad para producir o comprender el lenguaje oral o escrito. Implica un compromiso de redes o áreas responsables en el hemisferio dominante que generalmente, para la mayoría, es el izquierdo. No se debe atribuir a otros trastornos, a déficits sensoriales periféricos como hipoacusia o trastornos motores de los músculos fonatorios. Y esto genera consecuencias en la comunicación, la calidad de vida y la independencia de la persona. Las causas son, bueno, ACV, que es la causa más común de afasia, por eso vamos a mencionarlo en esta charla, los traumas de cráneo, tumores, infecciones y enfermedades neurodegenerativas, principalmente dentro del espectro de la enfermedad de Alzheimer y de la degeneración lobar frontotemporal, la demencia frontotemporal. Un breve repasito sobre los modelos del procesamiento del lenguaje nos pueden ayudar a entender un poco la localización y el resto de la clase. Según el modelo clásico, había 2-3 áreas responsables de la producción del lenguaje en el hemisferio izquierdo, era unilateral y estaban comunicados con el fascículo arcuato, que permitía la repetición, y la lesión en alguna de estas áreas
generaba las afasias que conocemos, generalmente las afasias vasculares. La verdad que esto era muy simplista, era lineal, no explicaba un montón de afasias y con el paso del tiempo entra en desuso, cae en crisis y con el advenimiento de las neuroimágenes se propone un nuevo modelo, que es el modelo contemporáneo, el actual, el modelo dual del lenguaje, propuesto por Hickok y Poppel, que postula que hay una doble vía de procesamiento de la información. Como que acá les pongo en el gráfico de la izquierda más cantidad de áreas corticales que implican o que participan en el lenguaje, y a la derecha lo que serían las dos vías. Como que la información tiene un ingreso común, que es el input auditivo a nivel bilateral en las cortezas auditivas, pasa por un, que sería, quiero ver si se puede llegar a ver, que sería, bueno, lo quiero marcar como un punterito, si lo ven acá, ¿lo ven el punterito? ¿Rojo? Sí, sí, Sí. sí, 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 está perfecto. Perfecto. Acá en el giro temporal superior, donde estarían las cortezas auditivas, se produce un análisis espectrotemporal, que eso viene a ser como un desglose de si la palabra está compuesta por sílabas o letras, y se decodifica como en fonemas, ¿no? Ahí donde se produce el reconocimiento fonológico de esa palabra, ¿no? De lo que suena a los fonemas. Y después acá se divide en dos vías, simultáneas y paralelas de procesamiento de la información, que tienen una salida. La vía ventral del qué es bilateral y tiene la función de pasar del sonido al significado, se machea con lo que yo ya conozco, esos fonemas y eso fonológico se machea con lo que yo conozco, le da un reconocimiento lexical, se machea con nuestro diccionario interno, le da un significado. Y después está la vía dorsal del cómo, que es izquierda, y que acá lo que hace es pasar del aspecto fonémico, es decir, del sonido, de lo que escuché, a la representación motora, a cómo lo tengo que decir. Y después eso viaja a través del fascículo arcuato o el fascículo longitudinal superior a las áreas motoras que se van a encargar de lo que es la producción y la articulación del habla. A ver si acá me falta decir algo importante. Bueno, sí, una cosa importante. El fascículo arcuato permitiría, por ejemplo, una repetición directa de lo que estoy escuchando sin necesidad de pasar por el procesamiento léxico. Es decir, yo puedo repetir sin entender lo que estoy diciendo. Como la sensación, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando escucho un discurso o cuando estoy escuchando una canción que no conozco la letra, me da la sensación de que por un microsegundo yo ya sabía lo que iba a decir. Se me está adelantando. Esa capacidad de repetición directa. Y después lo que pasa por la vía ventral le da el significado a lo que voy a decir y permite que uno tenga una conversación coherente. Bien, esto pasa a las áreas motoras y se produce el habla. Muy sencillamente, ¿no? Las afasias de origen vascular. Acá les dejo un pequeño gráfico de lo que está representado con colores los territorios vasculares. En amarillo, el territorio de la cerebral media, en rosa, violeta, la cerebral anterior y en verde la cerebral posterior. Fíjense lo extenso de la cerebral media. Las afasias vasculares son causadas por una interrupción del flujo sanguíneo al cerebro, isquémico o hemorrágico, en donde hay en lo isquémico una obstrucción arterial cerebral con deprivación de oxígeno y nutrientes, en la hemorragia y ruptura de vaso, y acá importante es que los ACV se daña una zona o un territorio vascular, se daña sustancia gris, sustancia blanca de ese territorio vascular, no afecta una red, un territorio vascular. Son de inicio agudo o escalonado, como esos microinfartos o infartos estratégicos que van generando el síntoma. Y suele estar acompañado de un déficit motor neurológico motor o sensitivo, generalmente derecho, en un paciente diestro. Acá ampliando un poquito más el mapa de los territorios vasculares, me gustaría poder mostrarles como la localización de las distintas afasias más conocidas, que son la afasia de Broca, la global, la de conducción y la de Wernicke. Las podemos clasificar de varias formas. Por ejemplo, acá yo las ordené alrededor o fuera, o sea, perisilvianas o extrasilvianas, y tiene una razón esta diferenciación. Y además las podemos diferenciar en lesiones anteriores y lesiones posteriores de circulación. Por ejemplo, las lesiones anteriores, que tienen que ver con lo motor,
suelen tener un lenguaje con menor fluencia, menor capacidad motora o de expresión. La comprensión es buena y la lectoescritura suele estar alterada. Las lesiones posteriores tienen una buena fluencia, pero fallan en la comprensión. Y esto genera un impacto en la lectura y en la escritura de lo que estoy intentando comprender. Y con respecto a la clasificación de las silvianas y las extrasilvianas, las perisilvianas no repiten porque tienen afectado, por ejemplo, el fascículo arcuato o la capacidad de comprensión en Wernicke o en Broca, que nos permite la comprensión, la migración de la información y la capacidad de expresión. Las transcorticales sí repiten porque no tienen afectado ese sistema. En un cuadrito, profundizando un poquito más las afasias, y esto es un cuadrito prestado, robado del doctor Oliari, y lo adapté, simplemente para poder ver, en el mismo gráfico que teníamos antes de la distribución territorial arterial, pudiéramos hacer a grosso modo que las lesiones anteriores en general afectarían la vía dorsal, que es del como, y las lesiones posteriores afectarían la vía ventral o del que. Fíjense que, acá sí tengo el láser, en las lesiones anteriores la fluencia está comprometida en todas, que son Broca, transcortical motora global y transcortical mixta. Y fíjense que la fluencia en las posteriores, ahora vamos a hablar de la de conducción, tienen la fluencia conservada. Broca y transcortical motora son muy similares. La diferencia es que transcortical motora puede repetir porque la lesión se da en otro lugar, es extrasilviana y se da en la zona territorial limítrofe entre cerebral anterior y cerebral media, que tiene que ver con la iniciación del habla. Y Broca tiene que ver con la programación y ejecución del habla. Acá abajo también están los dibujitos o unas pequeñas fotos de las localizaciones de las lesiones en el cerebro. Global y transcortical mixta lo mismo, muy parecidas, compromiso de fluencia, comprensión, y la diferencia es la repetición. Transcorticales siempre pueden repetir y siempre se dan las lesiones en territorios limítrofes. Las posteriores, entre Wernicke y transcortical sensorial, es muy similar la forma de presentación, con una buena fluencia, compromiso de la comprensión, y la repetición en la transcortical sensorial está preservada. En Wernicke no pueden repetir. La de conducción en realidad pertenecería más a la vía dorsal. Con respecto a la fluencia, es un mix entre Broca y Wernicke. O sea, tiene una buena fluencia, solo que restringida. ¿Restringida por qué? Porque hace pausas, porque no encuentra la palabra, porque le cuesta repetir, porque no puede hacer ese switch entre la representación fonémica y lo motor, o la repetición directamente. Entonces está restringida buscando la palabra. Bueno, en este caso no puede repetir. Y se daría la lesión en el fascículo arcuato o el giro supramarginal, que sería la área 40. La anómica, la fluencia es buena, comprensión es buena, repetición es buena, solo que no puede nominar sustantivos, no puede nominar, el resto sí. Acá quiero avanzar rápido, 2 palabras de la fascia global. En realidad es el tipo de fascia vascular más compleja, porque afecta a todas las modalidades del lenguaje. Suele haber un mutismo inicial y suele haber un foco motor o sensitivo contralateral, el derecho, en general derecho. Con el tiempo puede esto evolucionar, según la neuroplasticidad, a un lenguaje más hipofluentes con estereotipías simples, repetitivas, tipo sí, 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 o sí, cortito. No escriben, no leen y tienen apraxias. Con respecto a Broca, tienen distintas formas de denominarse. Lo van a encontrar en la literatura como afasia motora cortical, afasia motora eferente, cinética, afasia expresiva. Bueno, en concreto afecta la producción del habla. Las características son que es un lenguaje fluente, hipofluente, esforzado, telegráfico. Les pongo en otro color lo que quiero que se lleven de acá. Hay agramatismo, es decir, hay una alteración en el orden o en la sintaxis de la oración, en donde no se conjugan algunos verbos, usan mal las preposiciones, hay una alteración de las palabras conectoras en la oración. En vez de decir mi madre lee un libro, madre leer libro, por ejemplo. Puede haber o no disartria, varias fasias fonémicas, trastornos en la denominación más para verbos, lo motor,
que sustantivos, compromiso de la repetición, porque no tiene salida, no porque falla la primer parte de la repetición, no tiene salida. Ni lectura ni escritura, lo mismo, todo para lo que es el acto de salida motor del lenguaje. La comprensión está conservada, excepto para frases complejas, perdón, se me adelanta. Otros síntomas que vienen son generalmente foco contralateral, generalmente más braquio crural, derecho, y puede haber o no apraxia del habla. Están comprometidas las áreas 44-45, que son Broca, y se puede extender. Las lesiones puntuales del área 44 causan el síndrome del acento extranjero, que es como si hubieran aprendido otro idioma. Apraxia del habla simplemente lo menciono porque no es una afasia, es una apraxia. Apraxia del habla. Tuvimos un paciente con esto, por eso súper interesante la comparación para que quede el concepto. Puede acompañar o no a la afasia, y en realidad la apraxia del habla es un trastorno de la planificación y de la programación motora del habla. Es decir, la secuenciación y posicionamiento motor de los músculos fonatorios, no de los que se encargan, por ejemplo, la apraxia se puede diferenciar, a la derecha les dejo los criterios clínicos de Jonkers, en donde hay un trastorno de la iniciación, hay tanteos y latencias, porque le cuesta programar cómo lo tiene que decir, sabe lo que tiene que decir, sabe lo que tiene que hacer, pero al momento de la salida sale mal. Por eso cada vez que intenta repetir algo, lo repite de una manera distinta, porque el error viene desde la parte final de la programación motora. Muy parecida a la transcortical motora, la diferencia es que la apraxia del habla no es una afasia y no tiene ecolalia. Y la lesión se da en área precentral, premotora o insular izquierda, que tiene que ver con esto de la programación, ¿no? Lo práctico. Por supuesto que se los voy a comparar con una transcortical motora. Fíjense, la lesión a nivel en general se da en zona territorial limítrofe entre cerebral anterior y cerebral media. Como generalmente compromete la cerebral anterior, suele venir con un foco más crural que braquial, derecho. Acá lo que falla es la iniciación y secuenciación del discurso. Esto sí está dentro del lenguaje. En general las lesiones se dan en área prefrontal dorsolateral o área motora suplementaria. El lenguaje es hipofluente, con latencias, fallas en la denominación y la escritura. La articulación, la prosodia y la gramática están preservadas. La repetición está conservada porque la red de recuperación fonológica está ok. Hay ecolalia y perseveración inicial. Tiene que ver con esto, ¿no? De dorsolateral, prefrontal, dorsolateral, bien frontal, ¿no? Y los síntomas asociados suelen ser un foco crural contralateral. La afasia de Wernicke, quiero avanzar rápido con esto, es una afasia que se da por lesión en el giro temporal superior posterior, giro supramarginal y angular izquierdos, en donde el lenguaje es fluente. La sintaxis está relativamente conservada. Hay parafasias porque hay fallas en la recuperación fonológica, el momento del proceso de la recuperación fonológica del significado a cómo se tiene que, a lo fonémico. En este contexto hay neologismos, que es como inventar palabras, porque ese macheo fonémico está alterado, y estas palabras nuevas que inventa terminan constituyendo una jerga facial. El discurso es fluente, pero carente de contenido. Acá hay una alteración entre lo léxico-semántico, compromiso auditivo y lector, de lo que leo y de lo que leo interpreto y de lo que escucho. Vendría a ser alexia, y si es un poquito más posterior puede haber compromiso de la repetición e incluso de la escritura. Anosognosia, no hay un reconocimiento, no hay comprensión, el paciente sigue hablando. Y los síntomas asociados suelen ser cuadrantopsia homónima contralateral o trastornos sensitivos contralaterales. La transcortical sensorial, la diferencia es que repite. La fase de conducción generalmente se da por lesiones en el fascículo arcuato o en el longitudinal superior o sustancia blanca subyacente o área Brodmann 40. También en ínsula. La clínica es un lenguaje espontáneo fluido, pero con pausas y tanteos. Acá hay una alteración de la recuperación fonológica, es decir, del sistema acústico fonológico.
Hay parafasias fonémicas, el tanteo de fonemas. El paciente se da cuenta, está tratando de encontrar cuál es el fonema correcto para esa repetición, que encima está abolida. Paragrafia y paralexia literal. No se da en nuestro idioma porque nuestro idioma es transparente, pero por ejemplo, en inglés, el número 1 se escribe one. Una paragrafia literal sería escribir one. Una paralexia literal sería leer one, cuando todos sabemos que se dice one. Y la comprensión está relativamente preservada. Acá les dejo un pequeño cuadrito que está traducido al castellano en el resumen que les di, no para detenerme, sino para que les sirva como de machete, las comparaciones entre las fluentes, las no fluentes y las mixtas, vasculares y neurodegenerativas, con las características de cada uno. El tratamiento es la rehabilitación del lenguaje. Es mucho más fácil las afasias fluentes que no tienen la comprensión abolida, ¿no? Vamos a pasar a las afasias primarias progresivas y decirles que es un síndrome clínico heterogéneo que implica un trastorno del lenguaje de inicio insidioso y progresión gradual. Primaria o primario se da porque no hay otra causa subyacente más que lo neurodegenerativo, que está asociado al depósito de proteínas dentro del espectro de la degeneración lobar frontotemporal o la enfermedad de Alzheimer. Como les pongo acá a la derecha en el cuadrito, en el paraguas abarcativo de todos los fenotipos clínicos, los diagnósticos, que encima tienen superposición clínica y patológica. Nosotros nos vamos a detener en lo que son las afasias primarias progresivas, pero fíjense lo complejo del cuadro. Entonces, para poder darnos cuenta y asumir que estamos ante una afasia primaria progresiva, el síntoma inicial y predominante es el trastorno del lenguaje, por al menos 2 años hasta que aparezcan otros síntomas, que con el tiempo después pueden evolucionar a síntomas cognitivos, conductuales, motores. El paciente mantiene la funcionalidad excepto para las funciones relacionadas con el lenguaje, como el uso del teléfono, la lectura o, por ejemplo, dar una charla. Suele afectar a pacientes menores de 65 años porque una de las principales causas es la APP de la degeneración lobar, de la degeneración de la demencia frontotemporal, que afecta a pacientes jóvenes, y una supervivencia promedio de 8 años. No hay un tratamiento modificador de la enfermedad, pero sí tratamiento rehabilitador del lenguaje con fono y teo, en principio. 3 palabras de la patología de afasias primarias progresivas se concentran principalmente en estas 3 moléculas, principalmente dentro de la demencia frontotemporal, que son tau y TDP43, y en menor medida beta-amiloide. La proteína tau y TDP43 son proteínas generalmente intracelulares que se convierten, por ejemplo, la tau se hiperfosforila, se convierte en un agregado insoluble dentro de la célula y genera daño en la neurona y la conexión. Hay varias isoformas, por ejemplo, la tau 3R4R es la que está relacionada con la afasia no fluente. La tau también se puede hiperfosforilar en forma espontánea en el envejecimiento, en la neuroinflamación, y hay algunos genes asociados. La TDP43 también es una proteína patológica que se acumula en el citoplasma y tiene un patrón de distribución fronto-occipital. Y hay 3 subtipos con sus síndromes asociados. La de tipo A, que se asocia más que nada con la variante conductual, que no es el tema de esta clase, y la no fluente. Fíjense el dibujito, como es bien frontal, frontotemporal. La de tipo C está asociada con la variante semántica y quiero que recuerden o que se fijen que tiene compromiso generalmente bilateral de los polos temporales. Y también tiene asociación genética del gen de la granulina y C9orf. Entre el 30 y 40% de los casos de la FT tienen antecedentes hereditarios y aproximadamente un 10% son de herencia autosómica dominante. Y con respecto a la beta-amiloide, está asociado en general con la afasia primaria progresiva logopénica, y esto pertenece a la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Bien. Se me colgó. ¿Están ahí o se me colgó a mí?
¿Estamos acá? No, está. A mí se me colgó Sí. entonces. Ahora sí. Bien, acá les muestro un pequeño mapita para que vayamos reforzando las lesiones, las localizaciones de las distintas afasias y puedan asociar las similitudes con las vasculares. No voy a hablar de la mixta, se dan un 10% de los casos. Vamos a empezar con la afasia primaria progresiva no fluente o agramática, en donde lo que se da es un déficit en la producción del lenguaje. El discurso es hipofluente, laborioso y robótico. Hay agramatismo, hay una alteración en la sintaxis de la frase verbal y escrita, principalmente dificultad más para verbos que para sustantivos. Acá lo que falla es el plan motor, la producción, la articulación, la iniciación. Puede haber o no apraxia del habla, que como les decía, no es un trastorno del lenguaje, es un error de la programación e iniciación motora. Hay inconsistencias en la repetición, sustituciones y distorsiones del sonido. Hay una dificultad para la repetición de palabras y frases. Hay una dificultad en la comprensión de frases complejas. Con comprensión del concepto y de la palabra aislada, se compromete la nominación, porque acá hay parafasias fonológicas, y puede estar asociado a calculia, apraxia de motora y orofacial según el área de neurodegeneración. Acá les dejo un pequeño gráfico que es el dibujito o la imagen del robo de galletas que les puede servir para evaluar el lenguaje espontáneo del paciente. Esto lo evalúan con el lenguaje espontáneo preguntándole qué hizo la mañana, qué desayunó, quién lo acompaña o que relate esto, ¿no? Este cuentito, esta imagen. Esta afasia puede progresar a mutismo o a síntomas motores. Algunos autores, como Lugut, proponen que la progresión de algunas afasias, en este caso APP+, significa que puede evolucionar a otro tipo de trastornos dentro de las enfermedades neurodegenerativas, como la parálisis supranuclear progresiva, dependiente de tau, la degeneración corticobasal y la enfermedad de la motoneurona. Acá tienen que buscar parkinsonismos, oculomotricidad o praxias asimétricas, por ejemplo, en el caso de la degeneración corticobasal. Un poco más la parte técnica de la afasia agramática. En la evaluación neuropsicológica vamos a encontrar afasia de expresión con compromiso de la fluencia fonológica. Hay fallas ejecutivas y de memoria de trabajo. En la resonancia característicamente vamos a ver atrofia frontoinsular opercular frontal izquierdas. Y en estudios de imágenes funcionales como el PET-FDG vamos a ver hipometabolismo en esa misma zona. A nivel patológico, principalmente causados por patología Tau 4R, en más de un 60%, y en al menos un 20% de TDP43. Por eso, en la APP Plus termina evolucionando a otras enfermedades neurodegenerativas relacionadas con Tau. A nivel genético, un tercio de los casos tienen antecedentes familiares relacionados con los genes MAP, que es Tau, el de la granulina, GRN, y C9orf, que es de TDP43. Acá les dejo los criterios clínicos que no los quiero mencionar todos porque se los dejé en el archivo para que ustedes los repasen, pero solo mencionar que necesitamos el diagnóstico clínico, al menos uno de estos dos. Tiene que haber agramatismo y tiene que haber el lenguaje, tiene que ser esforzado, lento, con dificultad para el inicio, apraxia del habla. Y al menos dos de las siguientes características clínicas. O fallas en la comprensión de oraciones complejas, con conservación de la comprensión de la palabra aislada del conocimiento del objeto. Para el diagnóstico con apoyo con imágenes necesitamos sí o sí una resonancia que demuestre la atrofia frontoinsular izquierda, y si tenemos los estudios funcionales mucho mejor. Y para el diagnóstico definitivo tenemos que tener el diagnóstico clínico, apoyo con imágenes, que hasta el consultorio acá llegamos, y para el definitivo tenemos que demostrar la patología o la mutación genética patogénica conocida. Acá con rojito hermoso el sector de la atrofia. Pasamos a la variante semántica o fluente. Acá, en este tipo de afasia, hay un déficit en la comprensión o reconocimiento de las palabras o de los objetos. El paciente pregunta ¿qué es? Con mucha naturalidad, principalmente para sustantivos. Acá tiene anomias, no nomina, pierde el concepto, pierde el significado. Acá lo que se compromete es la red ventral.
la red del significado. Hay circunloquios descriptivos, porque por ahí no sabe cómo decir esa palabra y dice, en vez de decir la computadora, el coso ese que se enchufa, la pantalla, videollamada, por ahí va para otro lado. Parafasias semánticas. Intenta decir algo relacionado con la misma categoría. Jergafasia, uso de genéricos porque no le sale el coso, esto, aquello. La fluencia es buena, la repetición y la gramática están conservadas, es muy repetitivo y con interrupciones. El paciente interrumpe un montón y tiene un lenguaje vacío de contenido. También esto impacta en la escritura. Comprende frases pero no palabras aisladas. Y tiene un pobre reconocimiento del problema. Acá tenemos este pequeño gráfico que pertenece al test de pirámides y palmeras, o en su otra versión de pirámides y faraones, en donde está el dibujito de arriba y el paciente tiene que nominar qué es y después relacionarlo con alguno de los dos de abajo. Y acá donde vemos que el paciente falla el contenido semántico. Es de progresión muy lenta, pero cuando caen de golpe. Y acá también puede evolucionar. Todo lo neurodegenerativo suele evolucionar en la progresión del depósito de estas proteínas. Y esta afasia semántica puede evolucionar al temporal derecho, que tiene más que ver con lo conductual. Puede aparecer prosopagnosia, que es el déficit de reconocimiento de caras, puede progresar con falta de empatía o paciente apático o compulsivo, esto conductual del temporal derecho, rigidez mental, rutinas, hiperfagia. Y esto se parece mucho a la variante conductual de la DFT. Para algunos autores sería una APP+. Evoluciona a otro tipo de trastorno neurodegenerativo. En cuanto a las características un poco más técnicas, en la evaluación neuropsicológica hay fallas en la nominación y asociación por confrontación. Pregunta, ¿qué es eso? No me da el tiempo acá, pero tenemos una paciente que tenía una afasia semántica, hermoso el videíto, y yo le mostraba en un mini Boston, y decía, ¿qué es eso? Menor fluencia semántica, no comprende la palabra, no la define, porque no sabe lo que es. Puede haber prosopagnosia y trastornos conductuales y evolución al temporal derecho. En cuanto a la resonancia, hay una atrofia asimétrica del polo temporal dominante y puede evolucionar al polo temporal contralateral. Fíjense en esta imagen, en este corte coronal de T1 que se ve hermoso. Hipometabolismo FDG en la misma zona y puede evolucionar al polo contralateral, al polo temporal contralateral. En cuanto a la patología, más de 80% es TDP43 tipo C, en menor proporción de tipo tau y en muchísima menor proporción beta amiloide, que puede evolucionar un Alzheimer. Muy bajo riesgo hereditario de genética. Nuevamente les dejo los criterios, no los quiero leer todos porque ya se los dejo para que los repasen. Es como que estoy hablando un poco más de lo mismo, porque traté de organizar la charla en base a los criterios para que al leerlos recuerden lo previo. Tiene que haber sí o sí un diagnóstico clínico. Los dos positivos, o sea, un déficit en la denominación por confrontación visual y un déficit en la comprensión de la palabra aislada. Y después 3 de las siguientes síntomas presentes. Déficit en el conocimiento de los objetos, disgrafia o dislexia superficial que no aplica para nuestro idioma, la repetición suele estar respetada y conserva la producción, lo motor del lenguaje. Nos apoyamos con neuroimágenes, resonancia con atrofia predominantemente del polo temporal anterior, y si tenemos imágenes funcionales, hipoperfusión o hipometabolismo en el temporal anterior izquierdo. El diagnóstico definitivo requiere el diagnóstico clínico, el apoyo con imágenes y demostrar la patología específica o la mutación genética conocida. Pasamos a la variante logopénica. Está con otro color, obviamente, para diferenciarla de las otras variantes, pero esta tiene patología diferente. Es un lenguaje vacilante y pausado, porque acá el paciente falla en la working memory fonológica, no se acuerda cómo lo tiene que decir. Está asociado a patología de Alzheimer. La working memory fonológica le cuesta la repetición y le cuesta encontrar ese switch entre el significado y la representación motora, cómo lo tengo que decir. Fíjense el área que está lesionada, ¿no? Que sería como si fuera en el área de la fase de conducción. Acá hay anomias,
pero no anomia porque no sabe el significado, sino porque no puede hacer ese switch del significado a la representación motora. Dice, ¿cómo se dice? Lo tengo en la punta de la lengua. Falla en la vocación y la recuperación de la palabra. Hay parafasias fonológicas por este trastorno en el macheo entre el sonido y cómo se tiene que decir, circunloquios y simplificaciones de cosa y cosa. En vez de decir, fui a la panadería a buscar una torta de cumpleaños, es fui acá coso, pan, la panadera, el cumpleaños, en vez de decir la frase entera, frases incompletas. Falla en la repetición de frases, no se acuerda cómo lo tiene que repetir. La working memory fonológica. La comprensión de la palabra está conservada, lo que la diferencia de Wernicke o de la semántica. La gramática está conservada, lo que la diferencia de Broca o de la gramática, y puede progresar a otros dominios. Al ser patología Alzheimer puede comprometer, además del lenguaje, por ejemplo, memoria. Acá estos autores la llamarían APP extendida, porque sigue siendo déficit cognitivo. A nivel neuropsicológico hay afasia con fallas en la repetición, falla en la working memory auditiva y puede haber o no acalculia. En cuanto a la resonancia, hay atrofia de la unión temporoparietal izquierda, hipometabolismo en PET-FDG en la misma zona, y acá tenemos una neuroimagen funcional que nos permite ver el trazador de amiloide, que es el PET-PIB, que puede realza con color el compuesto de Pittsburgh. Bien, patológicamente es patología de Alzheimer, ovillos neurofibrilares de beta-amiloide en forma asimétrica izquierda. Y acá también tenemos biomarcadores en líquido cefalorraquídeo. Esta es la más fácil de identificar y de llegar a un diagnóstico definitivo. Bien. Los criterios lo mismo, quiero que se queden con las neuroimágenes. Fíjense esta asimetría izquierda. Y necesitamos el diagnóstico clínico, en donde hay falla en la recuperación de palabras aisladas, en un lenguaje espontáneo y la nominación, fallas en la repetición de frases y oraciones. El lenguaje es como pausado con tanteos y con anomias, pero no porque no sabe el significado, sino porque está buscando cómo se dice, lo tengo en la punta de la lengua. Errores fonológicos en el lenguaje espontáneo de la denominación, por este switch que tiene que hacer. Conserva la comprensión de palabra aislada y el conocimiento del objeto. Acá lo que hace en los otros criterios clínicos menores son comparar y diferenciar de las otras afasias. El diagnóstico con apoyo de imágenes, con atrofia predominantemente perisilviana posterior izquierda o parietal, y en la variante logopénica es mucho más fácil poder definir la patología, porque tenemos el PET-PIB o biomarcadores en líquido cefalorraquídeo. Bien, vamos a pasar a los pasos diagnósticos. No sé cómo vengo horario. Más o menos, bien. Bien, anamnesis y el examen... 4 minutos te quedan. ¿Cuántos? Te quedan 4 minutos. Bueno, rapidísimo. Anamnesis y examen neurológico. Ahora vamos a ver en 2 pataditas esto. Importantísimo descartar otras causas para poder definir qué es afasia primaria progresiva. No tiene que haber otras causas. Una resonancia o tomografía, descartar ACV o tumor. Análisis de laboratorio, descartar causas infecciosas o metabólicas tratables. Y nos ayuda a ver, por ejemplo, la resonancia, el patrón de atrofia. Sí, súper importante una evaluación neuropsicológica que podamos hacer en el consultorio con esta info que les doy, y la evaluación neurológica que demuestre el déficit, y después definir APP y definir las variantes si juntamos todos los datos. Esto se los dejo si quieren hacer captura de pantalla, pero también se los dejé en el archivo. Evaluar súper importante, datos personales, edad, antecedentes de salud, de medicación, la educación formal del paciente, la lateralidad, si tiene hipoacusia, y después, ¿cuál fue el síntoma de inicio? ¿Qué síntoma de inicio? ¿Desde cuándo y cómo progresó? Y abajo un listadito de preguntas que los pueden orientar a qué tipo de afasia puede ir. O que ustedes están, ¿no?
evaluar el impacto funcional. Súper importante la resonancia, evaluar acá el patrón de atrofia, y la evaluación cognitiva, súper importante, con foco en pruebas del lenguaje. Acá les dejo otro, captura de pantalla de qué evaluamos al pie de la cama en un paciente. La evaluación neuropsicológica se evalúa mucho más fino esto. Nosotros, a grosso modo, es producción del lenguaje, que es la fluencia y la gramática, lo vemos con el lenguaje espontáneo. La nominación, le vamos pidiendo que nomine objetos. La comprensión de una palabra, de un objeto, y de una frase también. La repetición de palabras, y lo vamos complejizando frase, y después la lectoescritura. Si quieren a esto, captura de pantalla. Igual también les dejo en la info bibliografía sugerida para que complementen esto, porque tuve que ir muy rápido, 40 minutos. Acá, hermoso, amo estos dibujitos, estos gráficos que nos permiten evaluar al paciente. La imagen del robo de galletas y el mini Boston, que nos permite el lenguaje espontáneo y nominación y comprensión. Bien, criterios clínicos propuestos de APP, propuestos por Mesulam, que fueron después modificados y empleados en 2012. Él al principio proponía que tiene que haber un déficit principalmente del lenguaje desde el inicio, que tiene que ser progresivo y esto causa un impacto funcional en la vida cotidiana del paciente, y no tiene que existir otra causa más probable. Antes él decía que tiene que haber por lo menos 2 años del trastorno, después sacó un poco ese criterio. Y si tenemos toda la información que recopilamos antes, podemos ver si definimos las variantes. Entonces acá, un pequeño gráfico que también lo adapté. Entonces, nos preguntamos, ¿hay una alteración progresiva del lenguaje? Si no, entonces no es una APP. Pueden ser otras causas o es de causa vascular. Sí, vemos, ¿es un habla pausada o esforzada? Si no es esforzada, entonces tenemos que evaluar si comprende el significado de la palabra o del objeto. Si no comprende el significado de la palabra o del objeto, pudiéramos estar ante una afasia primaria progresiva semántica. Sí, volvemos atrás. Si el habla es esforzada, pausada, sí, vemos. ¿Hay apraxia del habla o hay agramatismo? Sí, estamos ante una apraxia ante una afasia agramática. Si no, tenemos que evaluar si repite frases. Si no repite frases, estamos ante una logopénica. Y si sí repite, estamos ante una típica, que es el 10%. Todo esto lo tenemos que cotejar el diagnóstico clínico con apoyos de neuroimágenes. Acá les dejo un pequeño gráfico sobre a la izquierda y en la línea superior, en coloreado, por ejemplo, la variante semántica. Fíjense los polos temporales a nivel bilateral, tanto en rojo con lo que sería como la atrofia en resonancia, y a la derecha la tomografía por emisión de positrones, que puede evaluar el metabolismo de la perfusión. Y abajo la variante agramática. Fíjense bien lo frontero insular, predominantemente izquierdo. Si queremos el diagnóstico definitivo de afasias primarias progresivas, no los voy a mencionar, también se los dejé en el archivo que les adjunto, pero tenemos que focalizar en demostrar la neuropatología o la mutación genética conocida. Y en el gráfico en el cuadro está un poco lo que les expliqué antes, más compacto. Tratamiento actualmente, como les decía, no hay un tratamiento curativo modificador de la enfermedad, pero sí tenemos lo que es la rehabilitación apelando a la neuroplasticidad, fonoaudiología y terapia ocupacional. Mucha psicoeducación a familiares y a cuidadores para tener paciencia, entre otras cosas. Y todo lo que está en gris está en proceso de investigación, también a través de la neuroplasticidad, la estimulación cerebral no invasiva por ejemplo, en cuanto a fármacos, algunos antidepresivos o la galantamina, que habría demostrado ralentizar las afasias. Estas, las progresivas. Pero todo en el proceso de investigación. Un cuadrito captura de pantalla. Si me quedan 4 minutos, yo lo que quería era reforzar entre las comparativas. Acá están ordenadas de menor fluencia a mayor fluencia. La logopénica está en el medio, porque tiene un lenguaje intermedio entre hipofluente por las pausas, pero conservado, con pausas. No tiene agramatismo, a diferencia del onofluente, y, por ejemplo, en cuanto comparado con la semántica, la comprensión de palabras está preservada en la logopénica, está alterada en la semántica. Y abajo les dejo bien la patología que la define y a qué pueden progresar o no. Este cuadrito es bastante
concreto. Así que captura de pantalla para el machete del consultorio. Y acá, el final también, un mapa comparativo con las distintas afasias primarias progresivas y su comparativa con la misma localización de las afasias vasculares. Muchas gracias por su atención, espero haber cumplido en tiempo, en calidad.